Bien, estudiantes, vamos a comenzar con las clases y vamos a tener que seguir con los ejercicios número 2 del curso de Matemática 2 de quinto secundarias bajo el tema propiedades fundamentales y auxiliares de los triángulos. Nos vamos a dirigir inmediatamente a los ejercicios que es el número 2 y el número 3, que es lo que vamos a resolver en este video. Vamos a comenzar entonces con los ejercicios que es el número 2. Para eso vamos a hacer una ampliación de la imagen para que podamos entender claramente y no tengamos dudas al respecto. Se nos dice calcular X entre Y o X sobre Y. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Tenemos que acudir a una de las propiedades fundamentales de los triángulos. En la ficha que se le entregó a ustedes, tienen, por ejemplo, estas figuras, donde se nos dice que la suma de todos los ángulos interiores, como están dándose cuenta acá, alfa más beta y más teta, estos son los ángulos interiores, la suma de todos estos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces, así vamos a resolver este problema de triángulo. Regresamos al ejercicio. Bien, acá está. ¿Ya? Se nos dice que tenemos nosotros este gráfico, donde el punto A es 50 grados, el vértice B es de 20 grados, el vértice D es de 40 grados, y en este vértice E tenemos un valor de X, y en el vértice C tenemos un valor de Y. Tenemos que hallar entonces cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Ya? Y después de eso tenemos que hacer una división entre X sobre Y. Por teoría sabemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo va a ser 180 grados. Es decir, este grado de acá sería entonces un valor de que no lo conocemos. Tenemos que hallar entonces el valor de este de acá. Le vamos a poner el ángulo alfa. Tengo un mouse que no me sirve mucho para poder escribir, me van a disculpar por los errores que pueda cometer. Ya estoy. Entonces, este va a ser el ángulo alfa, ¿ya? El ángulo alfa. Entonces, la suma interna va a ser igual a 180 grados. Tenemos entonces acá 50 grados más 20 grados y más alfa, que no sabemos cuánto vale, pero sabemos que todo eso vale igual a 180 grados. Así vale, 180 grados. Entonces, vamos a hacer que se convierta en una ecuación donde alfa se queda acá y todos los números pasan al siguiente con los signos cambiados. 50 más 20 serían 70. Como es positivo, pasa al otro lado con el signo cambiado. Entonces sería 180 menos 70 va a ser 110. Entonces alfa va a valer
110 grados. Entonces, esto vale 110 grados. Ya está, ya. Ahora, una vez que hemos visto que este ángulo vale 110 grados, también sabemos por la teoría, que si yo sumo todos estos ángulos desde acá hasta aquí, sería 180 grados. Porque si yo le hago un giro completo desde este punto de acá hasta el inicio, o sea, una vuelta completa, serían 360 grados. La mitad de esa vuelta sería entonces 180 grados. Entonces, si esto es 180 grados, acá tenemos ya 110 grados, ¿cuánto faltaría para que llegue a ser 180 grados? Si acá yo tengo, vamos a hacer así, ¿ya? Todo esto es 180 grados. Serían 180 grados. ¿Cuánto faltaría entonces para que sea Y, este 110, para que sea 180, ¿cuánto faltaría? Faltaría 70 grados. Entonces vamos a poner aquí que Y sería entonces 70 grados. Claro, porque 110 más 70 va a ser, total va a ser 180 grados. Ya hemos hallado entonces el valor de Y. Si ustedes tienen alguna duda, de repente no están siguiendo la secuencia de este ejercicio, me pueden llamar después para poder explicarle algunos datos más. Bien, entonces ya hemos hallado el valor de Y. Ahora lo que nos falta es hallar el valor de X. ¿Cuánto será X? Es lo mismo que vamos a hacer. Sumar los ángulos interiores. Ya tenemos, por ejemplo, el valor de 40, Y vale 70, y toda la suma es 180 grados. Entonces, X más 70 y más 40, ¿cuánto va a ser? Por teoría sabemos que va a ser 180 grados. 180 grados. Entonces, X va a ser 180 menos 70 más 40 sería 110. Y 110 pasa al otro lado con el signo cambiado. Sería 110. Entonces, ¿cuánto es X? Haciendo un esfuerzo mental, vamos a restar 180 menos 110. ¿Cuánto va a ser el resultado? Ya lo han podido, sería 70 grados. Ya está. Hemos hallado entonces el valor de Y, que es 70, y también YX también es 70 grados. Por lo tanto, como nos dice para hallar X sobre Y, X sobre Y, entonces esto va a ser igual a 70
todo sobre 70. Y 70 entre 70 va a ser igual a 1. Ese es el resultado del segundo ejercicio que tenemos. Pasamos inmediatamente a lo que es el ejercicio número 3, y ahí también nos está pidiendo calcular el valor de X, tomando en cuenta que hay un gráfico que ya nos están dando en el ejercicio, y eso es lo que vamos a usarlo como dato para poder explicar y resolver el problema matemático. Se nos dice entonces que hay que calcular el valor de Y. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a recurrir nuevamente a lo que son las propiedades fundamentales, ¿ya?, del triángulo. Y fíjense bien en la figura. Solamente fíjense, sean observadores en la figura, y nos daremos cuenta que existe una propiedad. Cuando vemos este tipo de triángulos, vamos a dirigirnos inmediatamente a ver esta propiedad. Esta. No es lo mismo que el ejercicio que nos está dando. Sí, es el mismo. Es el mismo. Y cuando vemos entonces un ejercicio así, de ese modo, tenemos que pensar inmediatamente que hay una fórmula para poder resolver. ¿Cuál es esa fórmula? Sería A más B, esta B, todo entre 2 o sobre 2. ¿Ya? Pensando en esa fórmula, vamos a resolver entonces el ejercicio número 3. Vamos a pensar entonces en esa fórmula para resolver. Y dice así. Esto sería, ¿qué valor sería esto? Esto sería A. ¿Y cuál sería B? B sería este. Este sería eso sería B. Ya está, para poder resolver el problema. Dice entonces, X va a ser igual a A más B, todo esto sobre 2. ¿Cuánto vale A? A vale 80. ¿Y B cuánto vale? B vale 120. Entonces B va a valer 120. Por lo tanto, X va a ser entonces 200 sobre 2. Por lo tanto, X será sería mal y ahora sí, está saliendo mal la escritura. ¿Ya? Entonces sería 100. 100. Ese es lo que nos pide el ejercicio, hallar el valor de X, que está acá. Entonces X va a valer, ese ángulo vale 100. 100 grados. Fin del problema. ¿Ves? Entonces, ustedes, alumnos, ahora les toca analizar, hacer comparaciones con las propiedades que tienen ustedes en su ficha. Después, si existe alguna duda o una inquietud,
me llama para poder darle solución a los problemas que estamos resolviendo. Eso sería todo. Gracias.